Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Saludos a toda la República Mexicana. Gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches a ti y a toda México, desde Cuernavaca, Morelos, desde donde buscamos a quien resulte responsable, y ya te encontré, porque somos unos delincuentes por andar utilizando videos que no nos corresponden. Sí, como ves, así lo dio a conocer en la indagatoria Renato Sales. Dijo que el video de la fuga del Chapo es un delito, ese material se encontraba bajo reserva de la indagatoria. Así es. Yo me pregunto, el video lo pasaron, la misma autoridad lo pasó, lo que no habían pasado era el audio. Así es. Y no habían pasado el video entonces, completo. ¿dónde está la diferencia? Pero ¿cómo? pasaron, entonces imagínate, pues todos los medios de comunicación que hemos retransmitido, imagínate, ¿no? Yo creo que, bueno... En una de esas somos cómplices sin saberlo. Mal decisión. Porque hemos hecho ruido, como el ruido que se oyó de los martillazos, de que nadie oyó, ni el monitor, yo ni creo los... que hay ni una nada. cosa que es importante, Carlos y auditorio, las cosas tienen que ser transparentes y las cosas son como son. Y me queda claro, digo, yo estoy todavía después del programa analizando el video paso por paso, Carlos, y me queda claro donde hay gente que lamentablemente se encuentra detenida y no tiene responsabilidad alguna. ¿Te acuerdas que hablamos en el primer momento de un custodio que estaba de luna de miel? Chivos expiatorios. ¿Te acuerdas? Entonces, y de otro que claro, ese día lo mandaron escrito ahí pero yo creo, por una suplencia. A mí lo que me interesa es saber quién entregó los planos del penal, y yo creo que es lo que nos interesa, yo creo que, sí, a todos, porque obviamente se necesitaron los planos del penal, y ver hasta dónde llegó la posición de la corrupción. Porque el hecho de que tal funcionó porque no estaba ahí donde tenía que estar, y hay una cosa que es importante, fíjate que dentro de lo que es, por ejemplo, lo que es el reglamento del Policía Federal, por ejemplo, ahí no te habla de un código rojo. Te pongo ese ejemplo. Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué van a aplicar ellos si no los conocen? El sistema penitenciario es distinto. Mismo. Sí, es otra pero dinámica. también te voy a decir una cosa, son cosas distintas. Y bueno, yo sé que con el afán de darle cumplimiento a la ley y no dejar a un lado lo que fue la falta de capacidad de esa vigilancia que había sobre el capo más buscado, el capo número 1, Joaquín Guzmán lo era, pues yo creo que hay una posición que es real. Digo, los custodios como tal, Carlos, checaron cuentas, checaron todo. No es así, o sea, no se trata de defender, pero no se trata tampoco de buscar culpables, trasladarlos, meterlos a prisión y en un año, año y medio, 2 años, digan, pues, a la calle, ¿no? Todo lo que pierden, familia, recursos porque no los tienen, Carlos. No, todavía estamos muy lejos de dignificar la labor de los custodios, de quien se dedica a ese tipo de actividad que es de alto riesgo, por supuesto que es de alto riesgo. Sí. Es muy fácil satanizar sin comprender. Pero ¿te acuerdas también que había un vecino de celda de Chapo Guzmán, el Canicón? El Canicón. Que 1 mes y medio después... Se suicidó. No, se murió de un ataque, o sea, fue un paro. Fue un paro cardíaco. Sí. ¿No se habrá suicidado? ¿No lo habrán suicidado? No, es que ya no sabes. Ya no, digo, no hay que... No, porque igual también va a estar en indagatoria, Carlos. Exacto. Ten cuidado con entonces lo que no dices. vaya a ser. Ten cuidado con lo que dices, ¿no? Entonces, digo, hay que reírse y la transparencia y la rendición de cuentas. Ya quieren citar a comparecer a Miguel Ángel Osorio Chong, Alejandro Encinas. Sí, a ver, explique, espéreme tantito. Pues primero dice que no existía el material. Luego sí existía, pero sin audio.
y después ya está el audio y el sonido, y ahora resulta que quien lo transmita también es copartícipe, o ¿en qué? Sí, ¿Encubrimiento por favorecimiento, o por compadrecimiento, o por qué? O sea, ¿qué se van a sacar de ahí? No, ya, ni qué comentar. Bueno, ni qué comentar. bueno. Fíjate que también, digo, ahorita antes de entrar a los siguientes temas, sigue el proceso para renovar la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos a la doctora Gloria Villegas Moreno, es la actual directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, misma casa de estudios donde concluyó licenciatura, maestría y doctorado en Historia, obteniendo mención honorífica en todos sus grados académicos. En la UNAM ha tenido diversos cargos académicos, administrativos, entre ellos se encuentra coordinadora de Archivo Histórico de la UNAM, secretaria general, secretaria académica, secretaria del profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinadora del área de Historia del Colegio de Ciencias y Humanidades, y fuera de la UNAM se ha desempeñado como directora del Archivo Histórico Central del Archivo General de la Nación, también estuvo ella a cargo. Doctora, con el gusto de saludarle, buenas noches. Buenas noches, igualmente, es un placer. Pues doctora, bueno, tenemos hoy, qué bueno que se esté dando esa equidad de género, qué bueno que haya mujeres que estén buscando la rectoría de nuestra máxima casa de estudios. Claro. ¿Por qué buscar la rectoría? En este momento nuestra universidad vive de verdad una situación muy interesante en todos sentidos, y creo que el crecimiento que ha tenido la consolidación de la institución pues amerita una serie de medidas, una serie de acciones para integrar el conocimiento, para lograr una mejor articulación de todas nuestras tareas y lograr que realmente lo que se genera en nuestra universidad se convierta en un patrimonio social. Creo que es una situación muy favorable en todos sentidos para que la UNAM cumpla pues estos fines de análisis, propuestas de soluciones para los problemas del país. Entonces, pues para los universitarios que tenemos la experiencia de haber estado en esta maravillosa institución y haber reflexionado de una manera permanente sobre estos temas, pues creo que es una oportunidad muy importante para participar, y en particular, por supuesto, desde el lado de las humanidades, las ciencias sociales, las artes, que en este momento me parece que aportan muchos elementos valiosos para la integración de ese conocimiento, como la ética, como los valores. Tanto que falta eso, ¿verdad? De ética y valores, ¿cómo carecemos ahorita lamentablemente en nuestro país? Sí, yo creo que este es de veras la ocasión de intensificar esta tarea, y de verdad tenemos una serie de elementos y de posibilidades de fortalecer esto que le hace falta a nuestra sociedad, como usted lo ha dicho muy bien. Sí, digo, es que es realmente, ojalá y realmente pudiéramos retomar los valores, la ética, la honestidad. Yo creo que sería un mundo totalmente distinto, ¿no? Donde terminase la impunidad y que fuera un país que, vamos, de acuerdo como lo marca la ley, se rija por leyes. Claro, por supuesto, estamos en esa necesidad, y me parece que desde la universidad debemos proponernos una tarea muy intensa para que esto se pueda alcanzar. Doctora, son casi 5 siglos de la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México y 105 años de historia de la UNAM. Nunca ha habido una mujer en la rectoría de nuestra máxima casa de estudios. ¿A qué cree usted que se debe? Mire, históricamente pues ha sido una función desempeñada pues por varones, muy respetable y todo, pero me parece que durante los últimos años la presencia de la mujer en todos los campos se ha intensificado. También este es un fenómeno mundial, y me parece que es una posibilidad interesante, no diría yo que una mirada totalmente distinta, pero sí algunos enfoques que creo que podríamos aportar las mujeres, como lo hemos venido haciendo en el desempeño de funciones directivas en nuestra universidad. El hecho de que usted está, pues prácticamente, como dicen ahí, hecho en CU, ajá, la carrera, la maestría, el doctorado, todo, la función, eso le da mayor peso, mayor calidad, pesará a la hora de que el Consejo decida. Bueno, pues la Junta de Gobierno decidirá, pero lo que yo considero
que nos da quienes hemos estado formados en esta maravillosa institución. Primero, un conocimiento de esta extraordinaria diversidad que tiene nuestra universidad, ¿sí? Porque como sabemos ahora tiene sedes en prácticamente todas las entidades del país, en el extranjero, en fin, es una universidad muy rica, muy abierta, y creo que en ese sentido, bueno, pues la determinación de la Junta de Gobierno, la decisión de la Junta de Gobierno, tendrá que sopesar diversos elementos. Y yo agregaría en este sentido que el conocer la estructura, el funcionamiento de la universidad, nos marca varios puntos interesantes, sí, claro, que creo que habrá que resolver en lo inmediato, o por lo menos empezar a plantear en lo inmediato. Uno de ellos, pues, es la revisión de nuestra legislación, que sí deberá actualizarse. Sí. Otro es los puntos que requieren fortalecerse con mayor urgencia, como el bachillerato de nuestra universidad. Entonces, creo que toda esta gama de actividades extraordinarias que hace nuestra universidad sí ameritan, pues, un conocimiento y una experiencia del mismo funcionamiento de la institución. De la Junta de Gobierno, perdón, doctora, ¿cuántas mujeres hay en esta Junta de 15 notables que van a decidir al próximo rector o rectora de la UNAM? En este momento la Junta de Gobierno tiene 4 mujeres y pues el resto son varones. Así es. O sea, también hay minoría todavía en la Junta. Todavía, pero creo que, se ha mantenido una constante presencia de mujeres ya desde hace un buen número de años, pero sin duda yo diría que la presencia femenina en la universidad y en general en el ámbito nacional pues va siendo cada vez mayor. ¿Cómo no? Doctora, yo terminaría esta entrevista preguntándole a usted qué piensa sobre la autonomía universitaria. Mire, la autonomía la verdad es uno de los valores fundamentales de nuestra institución. Nos permite organizar el conocimiento, desarrollar nuestros proyectos, llevar adelante de verdad propuestas muy innovadoras. Entonces, este es un punto que es central y desde luego lo que yo abonaría y me parece que es la universidad de los próximos años la que deberá también interrelacionarse con diversos sectores públicos, privados, sociales, sin perder este principio fundamental e inquebrantable que es la decisión, digamos, de sus programas y de su vida académica. ¿Y se cumple la autonomía? ¿No hay injerencia de poderes fácticos al exterior de la UNAM para decidir al rector? Bueno, esa es una pregunta que se debería responder en cada uno de los casos en los que se presentara. Lo que yo le diría es que en la medida en que la universidad es una institución fundamental para el país, naturalmente que resulta de interés para muchos sectores. Sí, así es. Pero a mí me parece que finalmente... Empezando por el político. Por supuesto que también tiene un peso fundamental en ese sentido, pero yo consideraría que en esta medida en que nosotros salvaguardemos, digamos, las decisiones dentro de la propia universidad, desde luego existen opiniones, puntos de vista que es saludable incluso que existan, pero yo confiaría en que esto y esperaría, y creo que ese es el espíritu de nuestras leyes, que se decida dentro de la propia universidad. Pues doctora Gloria Villegas, candidata a la rectoría de la UNAM. Aspirante, porque no son candidatos, son aspirantes. Exactamente, aspirantes. Son aspirantes, gracias por la corrección. Doctora, pues agradecerle mucho que nos haya tomado la llamada y bueno, estaremos muy al pendiente de todo este proceso y mucha suerte y lo mejor para la universidad. Muchísimas gracias, le agradezco su atención y por supuesto estaremos atentos. Gracias, hasta doctora, luego. Buenas noches. Mira, el rector, Gloria Villegas. El rector debe ser mexicano por nacimiento. Debe tener entre 35 y 70 años de edad y contar con un grado universitario superior al de bachiller. No te pide doctorados ni postdoctorados. Haberse distinguido en su especialidad, ser o haber sido profesor o investigador en la UNAM o haber mostrado interés de alguna forma en los asuntos de la universidad y ser personas honorables y prudentes. Además, debe tener cuando menos 10 años de servicios docentes o de investigación en nuestra máxima casa de estudios y haberse distinguido con una publicación u obras en su especialidad. Así es. Bueno, pues vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable. ¿Todavía no? ¿No vamos a corte todavía? Bueno, entonces continuamos, eso es importante que me digan que continuamos. Y también hay otra nota que es interesante comentar, Carlos, sobre lo que estuvimos hablando hace un rato, sobre la molestia que hubo por parte de la autoridad con el asunto del video. Pues qué pena que lo haya tomado así la autoridad, ¿no?
Yo creo que la incompetencia que se dio en algún momento, o el tratar de ocultar las cosas, yo creo que eso genera más coraje a que digan las cosas como son, abiertas. Yo no quisiera pensar que es un signo de intolerancia porque trascendió el documento. Puede ser de intolerancia. Puede ser, donde quede exhibido que en este como en otros casos la verdad histórica no concuerda con los hechos. Así te lo pongo. Ese es el problema. Así te lo pongo. ¿No? Pero bueno, ya tenemos también en la línea una entrevista muy interesante porque nos va a hablar de cómo se encuentra una de las delegaciones más importantes del y hablaremos a calzón quitado. Federal, a calzón quitado, como dice Berta Xóchitl Gálvez. Delegada, con el gusto de saludarle, buenas noches. Federico, buenas noches, qué gusto saludarle desde aquí, desde la Miguel Hidalgo. Gracias, qué bueno. Xóchitl, pues bueno, llegaste a una delegación, ¿cómo la encontraste? Digo, porque mira, sabemos que está patas para arriba. Ninguna sorpresa, la verdad es ¿Te la esperabas así de tronada? Mira, yo la verdad creo que en general las administraciones municipales en general son muy malas. Se han llenado de burocracia, lo cual les permite tener pocos recursos para mejorar los servicios urbanos. Hay desafortunadamente poca supervisión, y en el DF el no tener mucha alternancia pues había mandado a la zona de confort a los delegados, ¿no? Se sentían que pues ya ganaba su partido y venía otro y les tapaba su desorden. Entonces nos encontré una delegación con demasiados servidores públicos, muy engrosada, poco presupuesto para mejorar las calles, el alumbrado, que es lo que la gente espera de nosotros. La gente nos elige no para que te traigas a todos tus cuates a gobernar, a todos tus amigos, sino te elige para que le resuelvas el problema de la basura, el problema del desasolve, el problema del alumbrado y... ¿El de la inseguridad? La inseguridad, fíjate que en mi caso depende del gobierno de la ciudad. Sí. Tenemos mando único, yo no tengo a mi mando la policía, pero sí estoy haciendo algunas acciones como mejorar la iluminación para mejorar la seguridad. Estoy trabajando con jóvenes a los que encuentro en situación vulnerable, que están queriendo dejar la secundaria, y eso los lleva a entrar a las drogas a veces, o a veces a temas de delincuencia juvenil. Entonces tenemos que cuidar mucho a los jóvenes, tenemos que cuidar que los jóvenes no se nos salgan de la secundaria, que es el momento más complicado. Y una vez que pasan la prepa, generalmente están más maduros. Tenemos un problema de venta de alcohol en la vía pública grave, impresionante, que genera mucha violencia. Sobre todo en lo que es en el Colonia Observatorio. Exacto, Tacubaya, Anáhuac, Tlaxpana. Está impresionante, y sobre todo que el problema es que a todo el mundo le venden. Lo mismo va un jovencito de 14, 15 años a comprar su bebida como un adulto, y lo grave es que se lo vendan. Exacto, y a veces es alcohol adulterado. Entonces estamos metiendo mucho orden en ese tema. Entonces, mira, tratando de tomar esta delegación, ahora sí que el toro por los cuernos, trabajando ya en varios proyectos estratégicos, como son todo el tema de los cruces peatonales, que queremos bajar el índice de muertes por accidente peatonal a cero. O sea, es muy ambicioso el proyecto, pero si trabajamos se puede lograr en algunos años. Estamos trabajando en mejorar algunos espacios educativos que están muy abandonados, los mercados públicos que la verdad se abandonaron y el ambulantaje nos invadió las calles. Estoy trabajando justamente en hacer un programa. Hoy a las 10 de la noche me vas a tener trabajando en bacheo. Tenemos una ciclovía que está en muy mala condición y la gente va a correr muchos riesgos. Entonces vamos a trabajar ahí en mejorar esa ciclovía para que los ciclistas no tengan el riesgo de accidentarse, y vamos a hacer un programa con todos los recursos que están quedando en la delegación, de quitos por aquí por allá, que estoy ahorrando en el gasto corriente, a tratar de que no haya baches en muy poco tiempo en toda la delegación y poderle dar un mantenimiento a la carpeta asfáltica. Xóchitl, hay un grave problema que lamentablemente ya lleva años dándose, lo que es Presidente Mazarik. Ponen, quitan, abren, luego ponen esferas, luego las quitan, y lo que costaron, carísimas, de acuerdo al portal de transparencia. Vamos, ¿qué está pasando realmente en lo que es Mazarik? Porque es una salida de recursos impresionante. Mira,
Aquí el tema es que es una obra de la Autoridad del Espacio Público, que es del Gobierno Central de la Ciudad de México. En este caso la delegación aportó 100 millones de pesos, que ha sido muy criticado porque pues mucha gente decía, ¿por qué metérselo a Mazarik cuando tenemos colonias muy paupérrimas? Pero hay que meterse a las dos. Yo creo que había que meterle una parte a Mazarik y otra parte colonias marginadas. Aquí hemos tenido una reunión ya con la licenciada Patricia Mercado en 2 ocasiones y vecinos de Mazarik para ponernos de acuerdo en las obras complementarias, como es el cableado subterráneo que está pendiente. Se calcula que más o menos en el mes de febrero del año que entra se terminará. Estamos trabajando en el tema de las vueltas, que eso a la gente le inquieta mucho, que quedaron muy cerradas y se piensa que no pasan adecuadamente los camiones de bomberos y las ambulancias. Creo que las ambulancias no tienen problema. Y el próximo lunes vamos a hacer ahí un simulacro con los vecinos para poder visualizar que realmente si hay un problema de protección civil, corregirlo. Hay algunos cruces que para los vecinos les parece que están generando una conflictividad de tráfico tremenda. De hecho, ahorita estoy aquí en Polanco y no sabes, me tuve que bajar a caminar porque estaba yo prácticamente atorada, colapsada. Entonces sí tenemos un problema grave con la vialidad en todo Polanco y están estas mesas de trabajo y también estamos presentando diferentes soluciones. Delegada, ¿no le ha llegado por ahí algún niño envuelto de 1 millón o 1,5 millones de pesos por ahí a la oficina delegacional? No me ha llegado ni me va a llegar. No me va a llegar porque primero a mi oficina no va a entrar nadie que traiga un paquete de ese tipo. Okay. O sea, no hay manera que alguien deje una cosa así en mi oficina, no se le va a recibir. Si no se identifica que viene, o sea, es imposible que alguien entre a mi oficina y me deje eso. Bueno, es que luego acuérdate que hay funcionarios que necesitan ese tipo de asuntos para atraer a los medios de comunicación. Pues mira, en mi caso la gente me conoce, me encanta que ya se esté corriendo la voz entre los ambulantes, porque no falta el abusado que dice pasa la lana para la jefa, y la gente le dice, no es cierto, ya la jefa dijo que no va a recibir dinero, no me vengas a molestar. Entonces voy a volantear a todos los ambulantes a decirles, no recibo dinero en efectivo, no es cierto que la mochada sea para mí, ven a la delegación, ponte al corriente en tus pagos, date de alta en el sistema para que no te molesten y pagues al banco, ¿no? Y te van a dejar de molestar las camionetas. Entonces yo lo que quiero es que la gente entienda que para estar en la vía pública tiene que respetar ciertos acuerdos, como no bloquear los pasos peatonales. No te puedo decir que vamos a quitar a toda la gente de la vía pública porque sería mentir al auditorio, pero sí hay algunas familias que están desdobladas en 3, pues es decirle, pues mira, vuélvete a regresar a un puesto porque no puedes tener 3, ¿no? Definitivo. Entonces, y hay algunos que ya rentan a 10. Sí, no, totalmente. Entonces, hay que decirle, no puedes rentar la vía pública, o sea, eso es un delito. Entiendo que tú quieras trabajar para sacar el sustento de tu familia, pero pues no inventes, o sea, ya aquí eres un magnate de la vía pública. Así es. Entonces, conmigo saben que va a haber orden, saben que no va a haber tranza, punto, simple, así de sencillo, ¿no? Yo creo que las cosas son se han como iniciado son. Una serie de concursos, por cierto, aquellos que estén interesados se pueden presentar, se va a licitar el edificio delegacional, la segunda etapa, y lo único que les digo es tráiganse su mejor oferta, porque aquí no va a haber moche, o sea, entonces no le guarden ahí el 15-20% que solían guardar. Antes era el 10, luego subió al 15, luego subió al 20, en otros se pide hasta el 25, hasta el 30%. ¿no? Exacto, entonces aquí vénganse con su mejor oferta, traigan experiencia, tienen que tener un poco de capital porque el gobierno del DF no da anticipos, pero tengan la certeza que si trabajan como Dios manda, en tiempo y en forma, van a poder cobrar sus estimaciones de manera muy rápida. Como corresponde. Pues a nosotros nos encantaría hacer una gira contigo, sobre todo para ver cómo manejas todo esto y ir hablando con los ambulantes y todo sería sensacional. Ojalá y tú, nos invites y tu gente de comunicación social se ponga en contacto con nosotros, porque yo creo que es interesante ver un jefe delegacional que realmente a lo que va es a trabajar y que va a devengar precisamente lo que está haciendo, trabajar, y que no se sirva de los ciudadanos para que trabajar como lamentablemente ha sucedido en tantas delegaciones que nada más han sido trampolines políticos o mezquinos para servirse de la ciudadanía. Pues estás invitadísimo, yo ando mucho en bici,
Pues no sabes. subiríamos a los camarógrafos en bici también para que hagan ejercicio, ¿no? Sería interesante hacerlo, ¿no? Sí, además te quiero decir que ves muchas cosas andando en bici. Bueno, porque ves cómo están las calles, ves quién está bloqueando la vía pública, ves los sitios de taxis que no deben de estar. Está interesante, la verdad es que estoy muy Digo, contenta. no sé qué te van a decir los camarógrafos, ¿verdad? Pero nosotros con muchísimo gusto, ¿no? Sí. Okay. Pues encantada, y cuando gusten, la verdad es que sí soy una delegada todoterreno. Perfecto. Me encanta mi trabajo, me encanta el servicio público y sobre todo me encanta poder transformar la vida de las personas que en unas ocasiones, de verdad, el otro día llegó una señora llorando que le habían clausurado su pequeño negocio, tenía una lonchería, y me dijo, tengo 7 empleados, tengo que pagar el seguro social, y yo, bueno, 3 meses clausurados. Y yo digo, bueno, nos ensañamos con gente humilde, pero mira, con los grandes consorcios que violan la ley, ni quien los toque. Así es, por el influyentismo. Exacto, entonces aquí esta delegada va a estar muy preocupada por los pequeños negocios. Bueno, pues Xóchitl Gálvez, delegada de la Delegación Miguel Hidalgo, gracias por estos minutos y estaremos en contacto contigo. Ya dije y te espero. Ya quedamos, conste, sí, ya, en bicicleta. Ya los camarones los vamos a poner a dieta, no hay problema. Bueno, cuídate, un abrazo, cuídate, que estés bien, bye. Xóchitl Gálvez, claridosa, aquí no hay entres, aquí no hay moches, aquí no hay... que tuve la oportunidad de conocerla, de tratarla a ella en lo personal, y es así de abierta, ¿eh? Sí, siempre. O sea, siempre, es muy directa. Siempre. Digo, ella sí muy criticada por ser como es. Sin poses ni nada, ¿no? No tiene poses. Te dice las cosas como las dice. Eso es bueno. Pero bienvenido. Vamos un corte y continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Se realiza la entrega-recepción del Ayuntamiento de Jiutepec, en donde se presentaron a los integrantes de la Comisión de las Administraciones en Funciones y Entrantes y el alcalde electo Manolo Agüero. Así transcurrió la entrega-recepción. La intención muy clara es que el día 1 de enero y los días subsecuentes tengamos un proceso en donde no se note el cambio de administración. Debo resaltar las bondades que ha tenido esta administración, la actual administración, en aciertos muy claros como los temas sociales, como los temas de infraestructura. Todos esos puntos hay que rescatarlos, hay que mejorarlos, hay que valorarlos, y todo aquello que se encuentre en un estado no óptimo, desde luego tendremos que trabajar doblemente, un esfuerzo aún mayor para hacerlo funcional. Así es que les agradezco de verdad su atención. Informó para quien resulte responsable, Fernanda Quintero. Esto fue Reporte Morelos en quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en quien resulta responsable. Bueno, pues nuevamente le damos la bienvenida al maestro Renato Hernández. Renato, con el gusto de saludarte. Federico, qué gusto saludarlos a ti y a tu auditorio nuevamente. Bueno, ya lo conocen, ya es parte de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, maestro en Derecho, conferencista, consultor y divulgador que temas especiales son derechos humanos, derechos de las mujeres, fiscalización electoral y no discriminación, y ha sido funcionario público federal, Infonavit, INEGI, conferencista catedrático UNAM, el ITSEM. Bueno, muchas cosas. ¿Quién habla por mí? Saludos a María Pudia, que la vez pasada quedaron que nos íbamos a ir a comer, pero bueno, ustedes tenían un compromiso. Bueno, pues yo creo que tenemos un tema muy interesante. Los medios de comunicación generadores de violencia y de prevención. Es correcto. Y de grandes áreas de oportunidad en términos de acciones de prevención. Y de violencia también. Así es. Bueno, pues adelante. Micrófonos todos tuyos, ¿verdad, Carlitos? Bueno, así es. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Ya lo que no nos gusta lo interrumpimos. Okay. No nos cuesta trabajo. No, ¿verdad? Bueno. Que tenga su propio programa, ¿verdad? No. Por eso es buena la plática y la interacción con ustedes. Y sobre todo hoy que estamos hablando de los medios de comunicación. Fíjate que al revisar el tema precisamente hacia los medios y la violencia, la primera conclusión
es que la violencia ha adquirido nuevas formas, nuevas tendencias, nuevas maneras de expresarse en el discurso y en el hipertexto de los medios. Y lo que está ocurriendo es que hoy vivimos una sociedad que pudiéramos calificar como una sociedad del espectáculo, donde estamos teniendo un conjunto de imágenes de relaciones sociales que nos provocan adhesión o repulsión hacia lo que estamos observando. Entonces, en términos de la comunicación, pues lo que estamos haciendo es una sociedad que naturaliza precisamente lo que es aparente como si fuera la realidad misma. Y en este sentido, pues tenemos que estar revisando continuamente lo que es el valor y lo que es la veracidad de lo que estamos observando en la pantalla. Pero sabes que el problema de todo esto, auditorio, Carlos, Renato, ¿sabes qué es lo que pasa? Que de repente ya hay tantos canales, digo que vamos, a las 3 de la tarde están generando violencia. Sí, hay papás que salen a trabajar, que están trabajando, llega el chavo a sus estudiar y se pone a ver la tele. Sí, vemos de todo tipo de violencia. Digo, y vemos chavitos de 8, 9 años, 10 años, digo que están aprendiendo a ser adultos chiquitos, porque los papás por la necesidad, muchas veces se queda la tía, la abuelita, y la abuelita pues está ahí en su rollo, y los chavitos pues viendo su televisión, y ven todo eso, ven situaciones de narcotráfico, de homicidios, apología del delito. Exactamente. Entonces, lamentablemente, todo esto no está prohibido en televisión, de cable, o vamos, en otro tipo de medios, de antenas, en fin. Fíjate que es muy interesante esta apreciación, Federico, porque no necesariamente está permitido. Lo primero que te diría es que en promedio los mexicanos y las personas estamos viendo entre 3 a 5 horas de televisión, dependiendo de la región, dependiendo del país, ¿no? Pero esto significa entonces que la televisión principalmente y otros medios que tienen que ver con el internet y las telecomunicaciones se están convirtiendo en una fuente importante de información, una fuente importante de aquello que consideramos como la realidad. Sin filtro. Sin filtro. Sin filtro sin acompañamiento, horario, sin discusión, sin y además anestesia, produciendo una superabundancia de información, una representación del individuo como un centro de todo, y permítanme decirlo así, dimensionando una cultura del ego y del voyeurismo como una experiencia a vender, como algo que se convierte en una mercancía. Sí. Hay un caso muy, muy emblemático y muy interesante. Recordarás tú en el 2014 la entrega de los Óscars. Bueno, en el 2014 una conductora, Ellen DeGeneres, toma una fotografía selfie. La famosa selfie con todas las estrellas atrás de ella, con todas las estrellas. Sí. Lo interesante no es la selfie en sí, sino lo interesante es que a los 10 minutos de haberse tomado la selfie, porque la gente estaba viendo por televisión que se había tomado la selfie, 39 millones de personas la tenían ya en sus aparatos celulares, en sus cuentas personales de Twitter, de Facebook. Es la antonomasia del fenómeno viral. Esta es una dimensión que no teníamos conocida sobre cómo la hiperinformación se transmite y la posibilidad de transmitir esta información a prácticamente todas las personas sin posibilidad. Volvemos a lo mismo, pues es también lo de las redes sociales. Así es. Digo, yo te soy honesto, o sea, yo pocas veces entro a lo que es el Face, al Twitter sí, digo, y de veras, de repente me pongo a revisar el Face y dices, vamos, no hay filtro. La gente pone lo mejor, Carlos, lo mejor y lo peor. Soberanas estupideces, sexualidad, filosofía, poesía, política, filias, fobias. Sí, pero debe de haber filtros. Sin tamiz. Y entonces, lamentablemente, pues hoy los chavos, pues chavitos de 7, 8 años ya están. A ver, abogado. En los medios de comunicación es otra. ¿Los medios de comunicación retratan una sociedad violenta? ¿O la sociedad violenta se ve reflejada en los medios de comunicación que recrean programas de ficción o realities o documentales? A ver, aquí hay varios elementos. Primero, en la ley sí está segmentado el tipo de contenido que se tiene que presentar a los diferentes televidentes por horarios. Y clasificación Y en teoría está prohibida la apología del delito, está prohibida la discriminación y está prohibida la violencia. Eso está en la nueva ley de telecomunicaciones. Por eso, pero es teoría. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Que
la sangre, el sexo, el drama, el escándalo, el crimen es lo que lidera los índices de audiencia. Sí. Los ratings. Y el famosísimo rating, ¿no? Y en televisión, pues esto significa simbolismos que nos producen, que nos llaman la atención primero desde el punto de vista de la percepción, pero que segundo, crean narraciones para todos los gustos, ¿no? Y en este sentido, pues esto nos llama a generar una televisión que toma como último criterio del tipo de contenido que genera el rating, primero. Segundo, el tipo de contenido que está generando la competencia. Y tercero, la dirección que le están dando al contenido hacia otros intereses, ¿no? Pueden ser intereses de naturaleza políticos, pueden ser intereses porque sus anunciantes se encuentran en determinadas es como los anuncios subliminales. Es correcto. Entonces, lo que podríamos decir sobre la violencia, que estamos hablando realmente de lo que es una violencia simbólica, es que ésta se construye no como un hecho único de percepción, sino que se construye desde múltiples condicionantes que están en los medios de comunicación. Y aquí tendría que hablar también del papel de los presentadores, de los locutores y de las personas que producen. La estridencia, la altisonancia, el amarillismo, la predilección por la nota roja, por el escándalo, por lo que vende, entre comillas. Pero ¿vende por qué? Porque hay una sociedad que lo consume, porque lo está viendo todos los días, o al revés. Carlos, hay una sociedad que o al revés. Hay una sociedad que o al revés, porque el mundo es así, los medios retratan lo que está pasando afuera. No necesariamente. Primero, hay un mercado que sí está consumiendo esto, Carlos. Sí. Y bastante fuerte. Y además con una intensidad que tiene que ver con el escándalo, con el amarillismo, con lo que acabas de señalar. Pero también lo que tendríamos que decir es que los medios concentran el monopolio de la producción y de la difusión de información. Y esto ejerce una forma insólita de dominación en términos de violencia. O sea, el productor, el conductor presenta las cosas que les parecen no solamente relevantes, sino que son de acuerdo a la línea editorial del medio y además que generan cierto tipo de morbo, cierto tipo de escándalo, cierto tipo de elementos que les permiten posicionarse frente a las competencias. Probablemente sí, algunos medios sí, sí, obviamente eso no es generalizar, pero aquí el problema es que independientemente de ello, a mí lo que me preocupa es todo el sufrir que aparece dentro de la pantalla grande, el manejo que se le da a la sexualidad, a los homicidios, al no valorar nada de lo que es la vida. Vemos cómo presentan la prostitución, como algo natural, como algo naturalizado. Sí, pero ahí lo que estás generando son objetos, y el ser humano no es un objeto. Estereotipos. Es una excelente precisión. Lo que generas es una cosificación de las personas. Sí. Y fíjate, los medios podríamos decir que se mueven en una delgada línea entre lo que es el espectáculo, ¿no? O sea, el presentar cosas atractivas y la violencia simbólica, ¿no? Y aquí pues tendríamos que decir, hay un autor que se llama Gerard Thimbert que nos dice que la lógica de lo espectacular produce efectos de realidad que pueden llegar a insensibilizar a las personas frente a la violencia. O sea que cuando la violencia simbólica se naturaliza y se presenta de manera contextual, continua, a todas las personas sin ningún tipo de filtro, entonces lo que adquieres es una especie de resistencia. Fíjate, te voy a poner un ejemplo ya de hace muchos años. Sí. La creación de Superman. Okay. Los chavitos se aventaban de las azoteas pensando que eran Superman. ¿De acuerdo? O sea, la visión. O sea, son fantasías. ¿De acuerdo? Pero en su tiempo, la gente, si quería sentir Superman, agarraban y luego venía la leyenda, no intenten esto en casa, se ha hecho por profesionales. Pero eso fue mucho después. Fue después. En un principio, que si lo estoy viendo ahí es real, yo lo puedo hacer. Así es. Claro. Sí, los superhéroes, ¿no? Entonces, digo, ahora, fíjate, estas son apologías. Y hoy vemos vemos programas de narcotráfico, ¿sí? Sí, las series más exitosas. Los realities, sí, por ejemplo. Los mismos realities, ¿no? Es que mira, desde La Reina del Sur, El Señor de los Cielos, El Patrón Apologías del Mal, del delito, Las Muñecas de la Mafia, todo esto es retratar una vida, un estilo de vida
que no tiene nada que ver con la gente que se para todos los días a trabajar. Pero fíjate cuáles son los valores que se recrean, o antivalores que se recrean. Tienes razón. Sí, estoy de acuerdo que sean antivalores. Las apologías del delito no te dicen, por ejemplo, que una persona que se dedica al narco, pues tiene un periodo de vida de ser el rey del lugar de 3 a 5 años, ¿no? O sea, después de 5 años hay todo Viva el rey, muere el rey. Así es. Sí, pero hay todo un efecto de caída. Sí, pero este es un problema, insisto, como apología del delito, como bien lo señalas, pero ¿qué pasa? Como obviamente no es televisión pagada, o sea, tiene esa libertad, ¿sí? Entonces no hay esos candados, y realmente los hijos se duermen en su cuarto, los papás en el suyo, y pues ¿qué está viendo? Pues solamente él sabe, ¿no? Tiene acceso a dispositivos móviles sin ningún tipo de control. No, pero hoy por hoy ya no es más eso. Hoy por hoy ya encuentras pornografía en canales exclusivos. Y riesgo de enganche de trata de personas. Que los tienes en internet, que los tienes en todos lados. Ningún contenido en la televisión abierta o no se puede comparar con lo que ves en YouTube. En YouTube, ¿no? Cortar la cabeza a los enemigos. En YouTube, Facebook es impresionante. Por eso son los medios de comunicación. Y hoy son medios de comunicación. Vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí, quien resulta responsable. Es que estábamos aquí platicando del corte, realmente todo lo que hay, ¿no? Entonces, Carlos, pues tú tienes algunos ejemplos que hay ejemplos ahí, que nos platique aquí el maestro. A ver, hay un debate de si los medios de comunicación deberíamos o no transmitir, por ejemplo, las notas de las detenciones de los grandes capos. Y cómo vivían, y sus joyas, y sus armas de cacha de oro, etcétera. Como también la prohibición de transmitir narcocorridos en las estaciones de radio, o prohibir los conciertos masivos con gente que se dedica a enaltecer esa forma de vida. ¿Es una forma de generar violencia? ¿Es un retrato social? ¿Es una exageración de un control por parte del Estado? ¿O realmente sí influye en quien escucha, quien ve, quien percibe eso, el afán de emularlo? Fíjate, Carlos, que es una discusión muy interesante y aún no está acabada, ¿no? Eso es lo primero que tendremos que decir. Tiene que ver con la apología del delito, pero tiene que ver también con el hiperrealismo de la imagen que se presenta. El problema es que cuando tú presentas una imagen y no la presentas en un contexto, pues entonces la imagen puede ser increíblemente atractiva, pero el contexto no te dice cuáles son las circunstancias alrededor de esto, ¿no? Y cuando esto es observado sin filtros, como dice Federico, o con filtros que podrían presentar esto como el valor social a alcanzar, etcétera, pues lo que se crea son situaciones creadas, ¿no? Yo en algún momento, cuando se detuvo a Jorge Arismendi, el Mocho Orejas, critiqué... Daniel Arismendi, el Mocho Orejas, critiqué muchísimo todo lo que se estuvo pasando, o sea, los fajos de billetes, de dólares, de centenarios, o sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros queremos prevenir todo este tipo de cosas, lamentablemente hay gente que pues nada más está en su casa pensando qué hacer. ¿Qué podría hacer? ¿De acuerdo? Ah, caray, qué buen negocio. ¿Qué hizo? ¿Qué pudo hacer? Y luego las cabecitas locas empiezan a maquinar. Entonces yo creo que hay cosas que nosotros como medios de comunicación tenemos que tener esa responsabilidad. Gracias. ¿Qué pasó después? Entrevistan a Daniel Arismendi, el Mocho Orejas, detenido en aquel entonces era La Palma, y dijo, estoy muy arrepentido de lo que hice, hoy estoy privado. No sé si te acuerdas que empezaron a sacar... Y sacaron una campaña muy importante. Sí, pero al final de cuentas, ¿qué vino primero? ¿De acuerdo? Primero fue la imagen, la forma de vida. Sí. Entonces, eso es lo mismo que está pasando a nivel narcotráfico. Pero no te vayas tan lejos. En La Rosa de Guadalupe, cuando tocan casos de la vida real, ¿no? También está retratando una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Pero fíjate, es muy interesante la postura de Federico. Federico lo que dice es, a ver,
Yo critiqué Sí. cómo se presentó. Y esto es asumir una postura ética, Sí. ¿no? Es En que, términos claro, de cómo es que se presenta así debe la ser. información. Mira, yo creo que Lo tiene que ser hiciste, exacta, concreta, pero tampoco, vamos, tampoco que te autocensure. Lo que hiciste fue transmitir precisamente un dominio de poder, un dominio simbólico, y tú observaste este tipo de dominio y dijiste, esto va a generar una apología, y entonces dijiste, estos elementos no deberían de transmitirse si no están circunscritos en un contexto. Y eso no quiere decir que se bloqueen en la libertad de información ni otro tipo de libertades. yo creo que hay una situación que es importante. Hablar con una libertad sin censura. Es correcto. Sí, con una denuncia. Sí, pero tampoco tenemos que agarrar y hacerles publicidad a estos grandes criminales. Publicidad Sí. gratuita. Aparte, Además, sí, porque ¿qué pasa? Nosotros como medios de comunicación los hemos inflado y los hemos puesto en el lugar que están. Fíjate, Por lo Federico, que se ha hablado de ellos, por lo que se ha dicho de ellos, más aparte de los parques. Entonces sí tenemos que ser más mensurados en todo ello. hay que presentar la información con una cierta ética y además no construir un discurso Pero, ¿sabes donde qué? la violencia física y la apología Sí, sea es el la recurso. única manera de soltarlo. Aquí tenemos el ejemplo, lo que pasó con el Chapo Guzmán. Punto. O sea, tienes que agarrar, la autoridad tiene que dar la información, pero ¿qué pasa con la autoridad? Que te la pasa a medias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sabemos que la nota es totalmente diferente, nosotros como medio, pues eso obviamente es una nota. Pero ese es el valor social ¿De de acuerdo? los medios, claro. Entonces, Y los medios tienen vamos, esa obligación. nosotros tenemos la obligación de decir, a ver, gobierno, tú nada más dijiste esta partecita y esa se te olvidó o se extravió, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estamos dando la nota para que realmente eso se tome en cuenta y decir, no estamos ciegos, conocemos la situación y lo que ya no queremos es más impunidad. Es correcto. Ese es precisamente el valor social de los medios y es cuando los medios cumplen su función. Esta no es precisamente una situación donde se haya vulnerado un expediente. Lo que se está haciendo es establecer una serie de elementos sobre una situación previamente presentada, ¿eh? Claro. Porque aquí habría que señalar que el video ya había sido Sí, de claro. dominio público y bueno, en fin, habría varios temas ahí que discutir. Ahora, hubo una réplica del gobierno, así como se ha enaltecido a través de los reportajes, a través de las biografías noveladas de los grandes capos del crimen organizado. Si ustedes se acuerdan, el gobierno federal produjo una serie, García Luna Productions, por cierto, que se llamaba La Teniente, ¿no? En donde una mujer, hay romance, hay acción, hay todo, era un oficial de la Marina en donde pues el heroísmo estaba ahí. Nunca causó el mismo efecto, porque hay un problema de credibilidad. No nada más es, no le creo, esto es ficción, ay, no es cierto, esto ni pasa. En algunos casos ya el Pero, juicio... a ver, Carlos, ahí hay un tema muy interesante. Lo que pasa es que cuando el componente de morbo, ¿no? y el componente de hiperrealismo se introducen, el efecto es completamente otro. Completamente distinto. Déjame decirte que desde la psicología social, cuando se presenta la violencia de forma continua, el cerebro lo que tiende es a seleccionar aquello que lo impresiona, aquello que es espectacular, y desiste de registrar el resto de la información que no es espectacular. Bueno, pues al final lo que se produce es una especie de adicción, donde lo que estás buscando de manera continua es lo espectacular, y si lo espectacular es violento, mejor. Claro. ¿Sí? Digo, Te estimula, es un Así estimulante. es un vemos, estimulante. hay programas que va la gente a ser ridiculizada. Los reality, así los denigrado. talk shows. Sí, perdón. Denigrado. Ese es mi punto de vista. Es digo, correcto. Ahora, ¿qué, antes Y acude la gente. Que no tengo tiempo, ¿cuál sería entonces la función preventiva o positiva de los medios masivos de comunicación en el tema de la violencia? Bueno, hay Eso es importante. temas muy, muy interesantes al respecto. El primero es que ha habido algunos esfuerzos aislados institucionales para platicar con los medios de comunicación y en materia de igualdad y en materia de no discriminación, invitar a los presentadores, a los productores, a que se presente la imagen con ciertos equilibrios, con cierta utilización del lenguaje no sexista, con evitar utilizar la ginopia, la misoginia, el doble parámetro para presentar la información. Y fíjate que hay un estudio muy interesante. Perdón, ahorita me acordé de una gente que fue al Congreso que hizo pasarela de 16 o 20 muchachas para ver quiénes se quedaban a trabajar y las pasó en pasarela. Sí, bueno, es que estos son casos lamentables. Imagínate. Contratores de canes. Son casos lamentables. Sí, el Pero diputado eso no Paquito quiere decir Paco Moreno. que no quiere decir que sea la generalidad, ¿no? Yo creo que ya en este momento lo que tenemos es una conciencia de que los medios pueden hacer mucho al respecto.
La segunda cosa que te diría, Carlos, es que recientemente en Pachuca hubo una reunión de parte de la Organización de Estados Americanos a partir del mecanismo de MESECBI. Y en este mecanismo lo que se dijo pues es que los medios tienen que corresponsabilizarse, no solamente hacia el equilibrio de la imagen, hacia la forma de presentación de la imagen, sino hacia ponderar y presentar los valores que no denigran a las personas, sino al contrario, los que establecen el ejercicio de derechos como parte del ejercicio diario de los medios de comunicación. Porque no se te hace una ironía. 5 puntos interesantes que se dieron en este acuerdo de Pachuca, que propician que los medios de comunicación pues después establezcan autorregulaciones, prácticas, buenas prácticas, etcétera. El problema, Carlos, me parece es que del acuerdo de Pachuca a lo que ha ocurrido a la fecha, no hemos visto la política. Hay una laguna muy fuerte. Hay una agrupación que se llama A Favor de lo Mejor, para regular contenidos, horarios, el acompañamiento de los padres, un lenguaje adecuado, las restricciones de horario, incluso en los controles remotos de las compañías de cable, viene un botoncito que dice control parental. Los niños no tienen acceso a un canal o a una programación, pero no nos tomamos la molestia ni siquiera de bloquearlo, por decir, esto le va a hacer daño, no está en edad de digerir eso, pero no nada más los niños, muchos de nosotros no tenemos el criterio suficiente, entonces tenemos que ser y hablar claramente, como hace este programa, de estos fenómenos para poder prevenir, que si estás viendo La Rosa de Guadalupe, y estás viendo que el hombre machista golpea a la mujer, quien lo ve en su casa, mira, hasta en la tele sale, o sea, está bien, lo voy a seguir haciendo. O que llegue el papá borracho. Ahí lo que es simbólicamente se transmite un dominio de poder. Claro, es correcto. Estás empoderando ese antivalor, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante porque realmente no debe quedar nada más en esto. Es un tema yo creo que se tiene que discutir largo y tendido, porque tenemos que buscar lo mejor. Claro. Digo, yo me acuerdo y podemos hablar de series de televisión, donde siempre los buenos ganan, ¿sí? Y hoy ya no. Hoy ya no ese es el mensaje, porque siempre el mensaje... Yo estoy a favor de que no exista el felices para siempre, porque también es una falacia. La vida es distinta, pero Carlos, siempre había la posición de que lo malo perdía y lo bueno siempre ganaba. Por eso los superhéroes nacen en una época de la Gran Depresión económica. Sí, claro. Entonces los países necesitaban un poder superior, porque ni siquiera el gobierno ni la sociedad era capaz, por eso nacen los superhéroes. En la posmodernidad lo difícil es definir lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, claro. Ahora ya vemos a los superhéroes como unos cuates metrosexuales que visten de mallas, Carlos, ¿no? De colores. Por eso ya cambió el paradigma. Carlos, ¿no? Vamos a acordarnos, por ejemplo, de muchas cosas de niños, que era, por ejemplo, Mi Pandilla, lo que era y se dejaban dosis de valores. El Llanero Solitario, solidaridad, Daniel Boone, virtudes. Había ciertas prescripciones culturales. Y aparte pero había mensajes. Esto no quiere decir que hayan sido mejor que las actuales. No. Lo que significa es que en este momento, como lo hablábamos el programa pasado, lo que tenemos es un contexto de hiperviolencia. Totalmente distinto. Así es. Los medios también, antes de terminar, se nos ha invitado a los medios impresos, por ejemplo, a no transmitir lo que dicen los narcomensajes o narcomantas o narcocartunidas. Se dejó un mensaje del crimen organizado. No lo lees íntegro, ni pasas la imagen. Muchas veces o lo imitas porque no aporta nada. Porque acuérdense que también, lamentablemente, uno de los países más difíciles para ejercer el periodismo es México. Bueno, pues le agradecemos al maestro Renato Hernández, gracias por haber estado con nosotros, Carlitos Félix, pero sobre todo a usted, por habernos acompañado en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Nos vemos la noche de mañana, que ya es viernes. Hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.